Norman Ray es el candidato a la presidencia de la República por su movimiento político, Ruptura de los 25, que fuera aliado del gobierno del señor Rafael Correa. Doctor Ray, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Doctor Ray, ¿cómo va a lograr usted zafarse en la campaña del estigma de haber sido cómplices, ustedes, Ruptura de los 25, de la creación de esta estructura de poder con la que Rafael Correa pretende perpetuarse? Bueno, nosotros hemos sido claros en llevar adelante nuestra política desde un tema de principios, y cuando decidimos separarnos de la alianza con el gobierno fue un momento determinante, fue la consulta popular, en donde el argumento del gobierno fue meter las manos a la justicia. Nosotros decimos, no es así la forma como se hacen las cosas, la justicia tiene que ser independiente y tenemos que ir a un proceso efectivamente que esas instancias de defensa de los abusos del poder no estén cooptadas por el poder político. Es decir, tienen que tener una estructura que le permita a la ciudadanía creer que ahí, frente a un abuso, puede defender sus derechos. Y este es el esquema garantista de la Constitución, y es ese garantismo que es criticado efectivamente por el gobierno nacional y que nosotros creemos que hay que fortalecerlo y hay que potenciarlo. Pero cuando ustedes se separaron, ¿ya habían ayudado a crear esta estructura de poder malvada y con fines de perpetuación, caudillista, para que Rafael Correa se quede todo el resto de su vida? Nosotros no le hemos ayudado en eso. Nosotros construimos... Ahí está la Constitución por la que ustedes la votaron Constitución y apoyaron. no establece un esquema de concentración del poder. Ha sido utilizada por la mayoría del gobierno para ir generando a través de la legislación condiciones que supuestamente inclusive en la ley se reforme la Constitución. Nosotros hemos sido críticos en ese sentido en las discusiones que ha habido en la Asamblea Nacional. Por eso inclusive la tensión al interno del movimiento en las posturas que nosotros manejamos. Tanto es así que el propio gobierno ¿Hubo nacional, tensiones en Ruptura de los 25? No, tensiones mientras estábamos en la alianza con el gobierno. Tanto es así que inclusive funcionarios de gobierno llegaron a decir nosotros que somos la izquierda parlamentaria, ¿no? Que ellos son tratando de confrontar eso con una izquierda social radical, que nosotros estamos apostando a un institucionalismo cuando la gente lo que quiere es otros cambios. Nosotros defendimos eso desde el inicio. Nosotros desde el inicio de Montecristi no estábamos de acuerdo en que debía entrarse inclusive en un proceso de cambio de esa Corte de Justicia que había llegado luego de un proceso de veeduría internacional y todo lo que nosotros conocemos. A la final nosotros creíamos que esa Corte debía mantenerse y que esa debía haber sido la de transición, si es que era del caso, luego de un proceso democrático y claro. Sin embargo, nosotros hemos apostado fuertemente a la necesidad de que debe haber una Corte Constitucional independiente, que dentro del diseño constitucional es el eje fuerte de respeto y de control al poder político y de límite al poder político. Ahora vemos un proceso en el cual esa Corte, por el proceso que se siguió y por quienes van a estar ahí, por lo menos hay sospechas de que vuelvan a hacer lo que Nina Pacari dijo con claridad: fallen a favor en las tesis que el gobierno efectivamente impulsa. Ahora, yo no sé cómo ustedes y como muchísimos ecuatorianos no se dieron cuenta que cuando se armaba la Constitución de Montecristi y la Asamblea Constituyente, era para el mismo fin que de Chávez en Venezuela, por ejemplo, crear una estructura sobre la cual Correa poder quedarse el resto de su vida. ¿Cómo ustedes no se dieron cuenta? ¿Cómo fueron tan ingenuos? Primero, yo creo que el Ecuador y Venezuela son absolutamente diferenciados. Pero Chávez y Correa son muy parecidos en sus objetivos. Quizás podría parecer eso en las estrategias, pero sin embargo yo creo que hay unas dinámicas y unos liderazgos que tienen unas diferencias. Más allá de ese tema, yo creo que la gente en su momento, en el 2006, apostó a un proceso hacia la profundización de la democracia y superar también un proceso de cooptación del poder, de la economía, a favor de grupos de interés que se manifestaban a través de partidos políticos claramente determinados en aquel momento. Ese proceso constituyente le dio al Ecuador la posibilidad de, en paz, generar una transición. Y eso es lo que hay que construir y hay que seguir construyendo. El problema es de que desde los grupos de poder alrededor del gobierno nacional ha habido la intencionalidad de seguir promulgando esto hacia un camino sin fin, hacia un camino en el cual no hay una visión de largo plazo, sino de corto plazo, y de un corto plazo que tiene que reproducirse a través de los años sin límite. Nosotros creemos que si es que había que hacer algo y hay que seguir haciendo, es construir efectivamente una institucionalidad que le permita al Ecuador sostener ese cambio más allá de que existe este gobierno o cualquier otro. Y esa institucionalidad descansa en ese Estado constitucional de derechos y de justicia garantista, en una Corte y una función judicial independiente, Corte Constitucional Independiente, que además es un órgano de control jurídico, pero constitucional y político.
de límites al poder. Esa es la figura que se establece en esa Constitución y que me da la impresión este gobierno se ha encargado de irla desarmando. Por eso le decía que ustedes fueron ingenuos, porque creían que estaban armando una Constitución garantista, cuando en realidad es una Constitución a la medida del caudillo, como fueron las constituciones que hicieron en su momento García Moreno o Flores. Una Constitución para Correa, por Correa y desde Correa, de manera que él pudiera quedarse el resto de su vida. Porque nosotros creemos que no hay una institucionalidad a nivel de Corte Constitucional y función judicial que permita este momento, ¿no es cierto?, potenciar ese garantismo, porque no está hecha a su medida. ¿Cuál es otro tema fundamental? El eje de la participación ciudadana y la ciudadanía, pero claro, en la lectura del gobierno nacional hay que contar la organización social, no se le reconoce independencia y se le da validez en tanto en cuanto esté afín a las políticas gubernamentales. Doctor Ray, en los últimos días de la Constitución de Montecristi, el doctor, cuyo nombre no recuerdo, Mera creo que es el secretario de la Presidencia, iba a dictarles los artículos a los asambleístas para Correa, y eso lo ha denunciado, por ejemplo, una mujer de izquierda, Marta Roldós, una mujer valiente que tuvo el coraje de decir están deformando todo el proceso. Incluso Alberto Acosta renunció cuando se dio cuenta que esa Constitución no la estaban haciendo democrática, sino a dedo. Ustedes se quedaron. Porque teníamos una responsabilidad con el pueblo ecuatoriano, porque construimos muchas de las cosas que están ahí. La gente fue a pedir que se incluya en el texto constitucional. Por eso nosotros decimos, la Constitución la firmamos con la gente, no con el gobierno nacional. Es la gente con la cual firmamos un acuerdo de convivencia y de vida en común, no violento, pacífico, de reinstitucionalización del Estado. Por eso creemos que en un acto de responsabilidad tenemos que seguir disputando ese sentido de proceso, porque si no, no seríamos responsables con ese acuerdo y compromiso con el pueblo ecuatoriano. Por esa razón nuestra participación fuertemente, Jorge. Lo hacemos porque, y es verdad, si eso tiene costos políticos, bueno, los costos políticos se los ven las urnas, pero sí somos una nueva generación que creó una izquierda absolutamente contemporánea, que cree necesario que exista una constitucionalidad que defienda efectivamente los derechos de la gente y le ponga límites al poder político. ¿Qué se entiende por izquierda contemporánea? Nosotros creemos, primero, una izquierda que tenga los aprendizajes de los errores del 89, ¿no es cierto?, de lo que sucumbió efectivamente a esa crisis, que le apunte claramente... ¿Del 89? 1989. Estoy pensando en la caída del muro de Berlín, hay un aprendizaje de una izquierda que se quedó antes de esa fecha. Ustedes son una izquierda marxista posterior al muro de Berlín. Nosotros somos una izquierda que ve al marxismo como una tendencia de pensamiento y no como una teología. Es muy importante. ¿Usted se definiría como marxista? No. ¿Se definiría como leninista? No, no me defino como marxista ni como leninista. ¿Se me diría como socialdemócrata? Y yo encuentro en la socialdemocracia respuestas también a una interesante forma de tratar de compatibilizar la libertad y la igualdad. ¿Sí? Pero creo yo... Ahí en la calle del muro de Berlín hubo un hombre que fue muy importante, Willy Brandt, el que fuera canciller de la República Federal Alemana, un socialdemócrata de izquierda. ¿Esa sería más o menos su visión? Esta es mi visión. Yo creo que somos una izquierda que aprende también de los errores de la socialdemocracia, pero que sigue entendiendo que la dinámica del mundo ha superado las matrices de la confrontación exclusivamente entre proletariado y capital. Creo que el proletariado es mucho más de lo que en su momento Marx lo especificaba y mucho más complejo las confrontaciones y las reivindicaciones de libertad que existen en este momento. Entonces yo creo que eso hay que aprender. Tampoco vemos al sector privado como un enemigo a combatir. Creemos nosotros que es necesario que haya una alianza fuerte, público-privada, para sacar adelante a la gente. Y quizás no en el esquema tradicional de generación de empleo y relación de dependencia, sino entender que a través de la educación, la capacitación y la tecnología podemos ampliar también las posibilidades de potenciar el crecimiento de la gente y en distintas generaciones. No puede ser que a los 60, 65 años ya se esté valorando a la persona como improductiva. Yo creo que la sociedad debe generar capacidades para que esa gente y ese bagaje de conocimiento se siga reproduciendo y mejorar efectivamente las condiciones económicas y sociales de las personas. Entonces, por ahí creo que estamos trabajando fuertemente y esa es la postura que queremos nosotros impulsar. Qué bien lo que le acabo de oír sobre la gente mayor, porque alguna vez un compañerito suyo se burló de mi edad, me dijo que era viejo, en fin. La gente va madurando, ¿no? Bueno, yo sí, otros no sé si lo hayan hecho, ojalá que sí. Hay que hacer las paces y seguir adelante. ¿Cuál va a ser su planteamiento central de campaña? Bueno, hay una apuesta fuerte al tema de la juventud. Creo que hay que responderle a varias inquietudes que tiene, y entre esas el tema del empleo y la productividad, pero también el de la seguridad. Yo creo que los jóvenes sienten en las calles de la ciudad
veía unas cifras, ¿no? Son los que más perciben la inseguridad, porque le roban su celular, porque tiene problemas, etcétera, etcétera. Pero también hay que construir, no tienen que tener miedo de llegar a su casa para que les maltraten, para que les peguen, igual que las mujeres. Hay que construir un acuerdo de convivencia y generación de comunidades mucho más no violentas, pacificar nuestro país. Son ciudades que se han diseñado pensando en dueños de carros, no son ciudades que se han pensado para que la gente las camine, no son ciudades para que la gente ande con tranquilidad. Yo creo que desde ahí vamos a ir construyendo con oportunidades económicas la posibilidad de que eso que dice la Constitución, la economía social y solidaria, realmente sea una realidad. Y ahí el Estado tiene mucho que hacer, pero una alianza con el sector productivo. Aquí tenemos, por ejemplo, estoy pensando en Quito, ¿no? Colegios como el Central Técnico. Desde el municipio yo logré una alianza muy interesante, público-privada, con la potencialidad de los jóvenes, para darles la oportunidad a través de la rehabilitación del corredor central norte del Trole, para que ese bagaje de conocimientos técnicos puedan ser potenciados en beneficio de un territorio determinado como es Quito. ¿Por qué no reproducir eso en otros lugares? ¿Por qué no impulsar esa posibilidad del primer empleo? Desde ahí queremos nosotros ir con una propuesta firme en ese sentido. Claro, el problema de mencionar a Quito como ejemplo es que la administración municipal de Quito de los últimos 3 años ha sido quizás la más deficiente e ineficiente que yo recuerde, por lo menos, y eso se ve en el tráfico. El tráfico de Quito es terrible, la inseguridad en las calles es espantosa. Es decir, Quito ha retrocedido estos 3 años y entonces creo que es difícil mostrarlo como ejemplo al resto del país. Bueno, yo creo que como ejemplos como lo que doy son cosas que se están haciendo, y no porque se haya sido en esta administración, sino son ideas que se están potenciando y que la ciudadanía tiene que asumirlas. Ir hacia la posibilidad de pensar a la bicicleta como transporte público, brindar las opciones de que la gente pueda optar a través de ese servicio, coger un bus, un taxi o el auto particular, es ir dando un salto hacia adelante. Y yo creo que el Ecuador, al igual que otros países en el mundo, tiene que entender que la única posibilidad de construir espacios seguros para todos es que efectivamente la comunidad y el diseño y la planificación del Ecuador sea distinto a lo tradicional. Yo creo que hay una propuesta muy fuerte de construcción a la cual estamos apostando, y yo creo que eso será absolutamente contemporáneos. ¿Y es verdad que usted es candidato presidencial simplemente para convertir a Ruptura de los 25 en un movimiento nacional, pensando después en 4 o 8 años eventualmente poder llegar al poder? No, yo soy candidato a la Ruptura porque la organización ha pensado que yo lidero efectivamente esas propuestas. ¿Pero ustedes creen que pueden ganar? Yo creo que vamos a ser la sorpresa de esta elección y le estamos apostando con fuerza a visibilizarnos como movimiento y saber que los caminos se van haciendo al andar, pero vamos a dar resultados muy interesantes y la gente va a valorar positivamente nuestra participación. Ahora, en el caso de que Rafael Correa lograra su objetivo de volver a reelegirse, ¿hay alguna posibilidad de que Ruptura 25 vuelva a apoyar al gobierno de Correa? Porque usted varias veces dijo el gobierno nacional, como que no quiere distanciarse de Correa, no lo menciona nunca. Menciona los excesos del gobierno, los abusos del gobierno, las extralimitaciones del gobierno, pero no lo menciona a Correa. No, nosotros tuvimos una postura de alejamiento del gobierno que preside el presidente Correa, ya que usted me pide el nombre de él. Todos sabemos cuando hablamos del gobierno nacional de cuál estamos hablando. Más bien le pregunto por qué no lo menciona. Nosotros creemos que la política puede generar en su momento acuerdos entre fuerzas políticas, inclusive distintas en función de objetivos nacionales, pero tienen que ser acuerdos absolutamente democráticos en respeto absoluto de la Constitución. Nosotros nos separamos del gobierno nacional y marcamos una distancia porque creíamos que no se estaba respetando lo que la Constitución establece. En tanto en cuanto eso no se respete, no podemos tener efectivamente ningún nivel de entendimiento. Es decir, no hay ninguna posibilidad de que si Correa fuera reelegido, Ruptura de los 25 con los diputados que logre, lo apoye. Nosotros no vamos a permitir, por ejemplo, que vaya a haber propuestas que busquen reformas constitucionales o legales que permitan una reelección indefinida. Hay una postura absolutamente de enfoque, de ejercicio del poder. Nosotros creemos que más allá de lo personal, sí hay diferencias políticas en las formas y en la comprensión del uso del poder. Y yo creo que eso marca un antes y un después, y en eso vamos a ser absolutamente claros. O sea, ¿usted siente que es un camino sin retorno su distanciamiento de Correa? Creemos que es así, porque no vemos hasta ahora la posibilidad de que haya un planteamiento que, por más que se lo establezca de esa manera, busque efectivamente una reinstitucionalización del Estado en función de la ciudadanía, sino que está existiendo una reforma del Estado en función de generar un proceso que se mantenga en el tiempo. Y para nosotros la democracia es alternancia, absoluta y completamente. Creo que eso le da fortaleza y da garantía a los ciudadanos de frenar los abusos del poder de turno, sea el que fuere.
Muy bien. Doctor Rayas, por haber estado aquí. Éxitos en su campaña. Muchas gracias, Jorge. Le agradezco interesante mucho. ver que un movimiento como Ruptura de los 25 surge y adopta posiciones democráticas, aunque inicialmente hayan transitado por un tan mal camino. Jorge, no lo dude. Aunque al comienzo hayan transitado por tan mal camino. Siempre ha sido posiciones democráticas. Muchas gracias. Ingenuos pero democráticas. Gracias, doctor Rayas. Hemos apostado a la democracia siempre y hay que arriesgar a veces. Muy bien, muy bien. Gracias por haber estado aquí. El doctor Norman Ray, candidato a la presidencia de la República por Ruptura de los 25.